Adelante, doctora, ya están todos dentro. Gracias. Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a una de las sesiones del curso de neurooftalmología. El día de hoy vamos a estar teniendo la sesión con el doctor Diego Romero Cano. Vamos a ver la continuación de los síndromes neurooftalmológicos. El día de hoy vamos a ver específicamente la afección a los nervios craneales. El doctor Diego Romero, como muchos ya lo conocen, es oftalmólogo, es neurooftalmólogo, egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y vamos a tener como invitados el día de hoy, nuestros invitados de lujo el día de hoy es el doctor Anselmo Fonte, que es ampliamente reconocido, sabemos que es de estrabismo y que, bueno, su currículum es muy amplio. Básicamente los voy a comentar nada más que es expresidente del Centro Mexicano de Estrabismo y de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, y la doctora Belina Arias, que es oftalmóloga, pediatra, y me parece que también es médico adscrito del Hospital General de México. Vamos a comenzar, para no quitarles mucho tiempo a los ponentes, vamos a comenzar con el doctor Diego Romero. Doctor, si gusta comenzar con su plática. Sí, muchísimas gracias, doctora Valencia, por la invitación para participar aquí en el curso de neurooftalmología. Y también agradezco a mis invitados por participar y ayudarme en esta plática tan interesante, que es algo donde pues, el estrabismo y la neurooftalmo cruzan mucho, y más que enemigos, yo creo que somos unos grandes aliados en la revisión de los pacientes que tienen este tipo de patología. Entonces, pues, sin más, vamos a empezar. Vamos a hablar de las parálisis infranucleares, y realmente tenemos que tener los conceptos muy claros de cómo trabaja el sistema nervioso central, que es un Perdón sistema que lo jerárquico. interrumpa, doctor Diego. Por favor, ¿puede compartir su pantalla? Ya que hizo caray. su presentación. Claro. Qué bueno que me dices. Dame un segundito, Adolfo. Yo ya me estaba arrancando con todo. Listo, ¿ahí se ve? Perfecto, doctor. Perfecto. Entonces ya, ahora sí me sigo. Les comentaba entonces que el sistema nervioso central es un sistema jerárquico, el cual es muy celoso de las actividades que tiene cada una de sus partes, y por ende tiene un sitio de relevo donde se tiene que dividir esa carga de trabajo en distintas zonas y grupos neuronales para poder llevar a cabo lo que somos nosotros, que es una especie muy evolucionada. Realmente, dentro de las fallas, nosotros tenemos que reconocer cómo es ese comportamiento clínico, y así podemos identificar dónde está el sitio de la lesión. Muchísimas personas, siglos antes que nosotros, se dedicaron a esto, y gracias a ellos, nosotros ahora en la actualidad podemos identificar muchísimo más fácil, en cuestión de algunos minutos, en lo que es una consulta médica, dónde podemos encontrar la lesión. Bien, realmente nosotros a lo largo de la carrera y en la especialidad comprendemos cómo son los músculos extraoculares, la relación que tiene uno con el otro, qué movimientos o qué acción primaria tienen, secundaria y terciaria, si es que la tienen. Y con el tiempo vemos que se va haciendo más complicado esto, ¿no? Después de los músculos tenemos unos nervios especializados que se van a encargar del movimiento de cada uno de estos músculos, darle una dirección y un tono, movimientos sacádicos o movimientos tónicos o movimientos continuos de contracción lenta para los distintos tipos de movimientos oculares que tenemos. No así, no están gobernados únicamente los nervios craneales solos, sino que participan otros centros nucleares a lo largo del tallo cerebral, como lo es la formación reticular paramediana pontina, el fascículo longitudinal medial, el núcleo rostral intersticial del fascículo longitudinal medial, el núcleo intersticial de Cajal, el prepósitus hipoglossus, hasta el colículo superior. Y no obstante, estos son los internúcleos los que van a coordinar lo que desea el cerebro, o los centros superiores o supranucleares, como es la corteza occipital, específicamente el área 17, la corteza frontal, que es el área 8 de Brodmann, el sistema de las vergencias, los reflejos no ópticos. Todo está dado también por los canales semicirculares. La conexión con el octavo nervio craneal es sumamente importante. Incluso los sistemas para mantener la posición, como lo es el cerebelo, la articulación atlas-axis, e incluso las fibras de Golgi que hay entre las fibras de los músculos extraoculares, son los que nos van a permitir la estabilidad ocular. En las lesiones infranucleares, entonces tenemos que pensar en 4 problemas
que podemos presentar nervios craneales, músculos extraoculares, tejido conectivo o problemas orbitarios. Afortunadamente, ahorita nos vamos a dedicar nada más a nervio craneal, ya que el doctor Pedro González Camarena el día lunes nos dio una buena revisión de las alteraciones que podemos tener a nivel del músculo, a nivel del tejido conectivo y problemas orbitarios. Entonces, para comprender en el nervio, hay que hacer una diferencia muy importante en lo que es la parálisis espástica y la parálisis flácida. Y no es lo mismo la paresia que la parálisis. En la paresia vamos a encontrar, entonces, una pérdida parcial de la función, un remanente de la función, ya sea en el movimiento o en el tono del músculo, a diferencia de la parálisis. La parálisis es una pérdida completa de la función. No hay función alguna, hay una atonía completa del músculo, y por ende la relación agonista-antagonista con el grupo muscular que tenga va a estar totalmente desequilibrado. Entonces, el cuadro clínico que vamos a tener en un paciente que tiene una lesión infranuclear, que son las parálisis plácidas, porque no hay tono, vamos a tener un estrabismo, donde vamos a tener una incomitancia a la hora de valorar los movimientos, sobre todo los movimientos conjugados o las versiones. El paciente se va a quejar de diplopia y va a presentar confusión, que la confusión es cuando el cerebro intenta identificar una sola imagen, pero tiene las dos. Entonces, esto va a conllevar al mareo y a la cefalea. Y vamos a tener la desviación primaria secundaria. La desviación primaria es cuando está fijando el paciente con el ojo no parético. La desviación no es tan marcada, pero cuando el paciente intenta fijar con el ojo parético, se hace mucho más marcada la desviación por toda la carga inervacional por la ley de Hering. Entonces se va a ver mucho más marcada la desviación, y esta es la desviación primaria secundaria que tenemos que tener en cuenta siempre cuando pensemos en alguna lesión infranuclear. En el interrogatorio es lo más importante de nuestra exploración. Yo creo que siempre les digo a los residentes, no por sentar rápido al paciente la lámpara de hendidura vamos a tener un mejor diagnóstico. El interrogatorio y a seguir una anamnesis es vital para poder tener un interrogatorio y un diagnóstico formidable. La anamnesis que tenemos que seguir siempre son 4 preguntas básicas, se pueden ser muchísimo más, pero las 4 básicas es el qué le pasó, cuándo le pasó, cómo le pasó y qué síntomas agregados o asociados tiene. Porque teniendo este punto podemos esperar la evolución. No es lo mismo tener una parálisis súbita a tener un fenómeno que se ha ido presentando a lo largo de semanas o meses, o que lo ha presentado de manera intermitente, que va y viene, porque entonces el cambio y el diagnóstico es diferente. Tener en cuenta siempre los antecedentes personales patológicos y no patológicos. Si tiene alguna enfermedad de base, hipertensión, diabetes, dislipidemia, infartos, incluso problemas reumatológicos, vasculíticos, saber si el paciente, además de que padece esto, si se está cuidando, si está bajo un tratamiento riguroso o sabe que lo tiene, pero no se cuida, y eso nos ahorra en 1000 estudios que podemos derrochar intentando llegar a un diagnóstico de descarte. En los no patológicos también, saber a qué se dedica, sus horas de sueño, si tiene algún trabajo de riesgo, alguna exposición a algo de riesgo. Porque, por ejemplo, en algunos pacientes que nosotros hemos tenido, pues la carga de trabajo es brutal. Son personas que trabajan mañana, tarde y noche, no tienen un descanso. Pues son personas que pueden presentar alguno de estos fenómenos, además de la presión alta y un fenómeno metabólico. En las parálisis infranucleares, es todos los sitios donde podemos encontrar una lesión. Podemos encontrar una parálisis a nivel de los núcleos, que puede ser una isquemia, una hemorragia, neoplasias o abscesos a nivel del tallo. Puede ser a nivel fascicular, puede ser igual una isquemia, una hemorragia, neoplasias, abscesos o traumatismos. A nivel subaracnoideo, ya en el piso medio del cráneo, o a nivel del seno cavernoso, o en la órbita. Esto es nada más como una revisión. Más adelante ahondaré en un par de detalles para comprender más a fondo este tipo de patología. Bien, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es el tercer nervio craneal o el oculomotor. El tercer nervio inerva 4 de los 6 músculos extraoculares, lo que es el recto superior, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. Pero además también inerva a los músculos intraoculares, que es el músculo ciliar y el constrictor de la pupila, además del elevador del párpado. Entonces trabaja sobre muchos
grupos musculares, el tercer nervio craneal es sumamente vital para el movimiento de nuestros ojos. El tercer nervio craneal tiene su origen a nivel del mesencéfalo alto, a la altura del colículo superior, en la parte dorsal. Viaja en el fascículo a través de todo el tallo, cruza parte del núcleo rojo y nace a través de la fosa interpeduncular. Está separado las fibras motoras o somáticas de unas fibras especiales viscerales, que son la fibra pupilar, que vienen del núcleo de Edinger-Westphal. Ya al emerger de la fosa interpeduncular, ya viajan las fibras juntas. Viajan en toda su porción subaracnoidea a nivel del piso medio del cráneo y viajan hasta llegar al seno cavernoso. En el seno cavernoso es donde puede tener una mayor comunicación con el cuarto, el quinto y el sexto. Continúa su trayecto hacia adelante y un discretamente hacia lateral para poder entrar hacia la hendidura esfenoidal superior, y de ahí va a tener su división en división superior e en división inferior. La división superior va a inervar al elevador del párpado y al recto superior, y su división inferior a todos los demás. Es muy interesante que la parte nerviosa o la parte sensorial del nervio viaja por la cara del globo ocular del músculo, a excepción del oblicuo inferior. En el oblicuo inferior viaja por su cara externa o por su cara orbitaria del músculo. Bien, en este es otro esquema que prácticamente nos dice dónde está nuevamente la emergencia del tercero, cómo atraviesa la sustancia blanca del tallo, cruza parte del núcleo rojo, como les decía, y nace en la fosa interpeduncular. Esto es muy importante porque esta relación pequeñita que dice acueducto cerebral o el acueducto de Silvio que tenemos en el tallo, es muy importante en problemas como siringomelia, que pueden presentar los pacientes lesiones a esta altura. Si tenemos una lesión aquí a nivel del tallo, es muy probable que además se acompañe de un síndrome de Horner o alteraciones pupilares de los pacientes cuando sospechemos una lesión a nivel del tallo. Cuando ya emerge el nervio o incluso tenemos una lesión poquito antes de que emerja del tallo, vamos a tener los síndromes alternos del tallo o del mesencéfalo. No es la clase de hoy, pero que sepan que es en esta zona donde vamos a estudiarlos. Ya cuando viaja por fuera el fascículo, en la porción subaracnoidea, ya como un nervio como tal, ahora sí podemos tener cualquier proceso ocupativo o de masa que esté comprimiendo al tercer nervio. La clásica pregunta del ENARM o del PUEM es ¿con qué se relaciona, con qué estructura vascular se relaciona el tercer nervio craneal? Con la comunicante posterior. Los clásicos aneurismas de la comunicante posterior son los que nos pueden producir una parálisis completa del tercer nervio craneal. En cambio, cuando es un fenómeno por la vasa nervorum o un fenómeno metabólico, entonces hay una hipoxia en parches a lo largo del nervio en el cual no se van a alterar las fibras pupilares. Continúa en el viaje, en el trayecto, hasta llegar al seno cavernoso. Y aquí es en otro esquema cómo está organizado el seno cavernoso. Estamos viendo en este caso un seno cavernoso del lado derecho, por la porción anterior, y vemos que el que está más arriba es el tercero, le sigue el cuarto, después tenemos la rama oftálmica del trigémino, inmediatamente abajo está el sexto, el más cercano a la carótida, y después tenemos la parte maxilar del trigémino o la rama D2. Y cómo está organizada las fibras cuando ya entran a la órbita. Entonces podemos tener una lesión a nivel de la hendidura, podemos tener una lesión del ápex, podemos tener una lesión ocupativa, una celulitis orbitaria, un proceso inflamatorio específico de la órbita, y tenemos que saber qué estructuras están dentro y fuera del cono muscular para considerarlo algún síndrome en específico. Más adelante los voy a mencionar. Bien. Entonces, cuando tenemos la complejidad del núcleo del tercero a nivel del tallo, vemos que son prácticamente 4 o 5 núcleos por cada lado. Y lo más importante es que quiero que vean el núcleo que está en rojo, que es el subnúcleo medial. El subnúcleo medial dice claramente que inerva de manera contralateral al recto superior del otro ojo, o sea, es el contralateral. Entonces, el núcleo derecho va a inervar al elevador o al recto superior del ojo contralateral. Entonces, cuando pensemos en una lesión nuclear, tenemos que valorar cómo eleva el otro ojo, porque si no eleva el otro ojo, entonces efectivamente estamos ante una lesión nuclear y no una lesión del nervio como tal. Cuando ya el nervio se forma y emerge del fascículo, ya no importa esta decusación porque ya lo estamos considerando del nervio derecho o del nervio izquierdo.
Es solo cuando pensamos en una lesión nuclear donde tendremos que valorar los movimientos completos de ambos ojos. Muy bien. En este caso, que me gustó mucho, es un artículo que presentaron en la India. Es una mujer de 55 años, la cual presenta 7 días de tosis bilateral indolora con limitación para la apertura y limitación para elevar los ojos. Se estudió a la paciente y pensaron que era miasteniforme, un problema miasteniforme, y todavía está en la edad para presentarlo, no es lo común, es un poquito más joven, pero vemos en esta presentación de la fotografía cómo le eleva la ceja en un intento de abrir los ojos, y cuando se le levantan los párpados vemos que ninguna de las fotografías superiores eleva, y que en las lateroversiones hay cierta limitación para la aducción, sobre todo del ojo izquierdo, no tanto del derecho, pero sí hay una cierta limitación. Y también para la depresión, vemos como en ambos ojos limita mucho la depresión. Y además la cooperación que mencionan que en esta foto, ya para las fotos de abajo no cooperó tanto. Entonces, se pensó que la paciente tenía un problema miasteniforme y se tardaron aproximadamente unos 7-8 días en hacerle todas las pruebas. Cuando salió todo negativo, encontraron una lesión ocupativa que refuerza en secuencias T2, donde vemos que este refuerzo a nivel del tallo es una lesión de tipo metastásica. Entonces sospecharon sea de mama, y en la imagen G vemos múltiples lesiones nodulares a nivel de la mama derecha, y vemos efectivamente como ya en la mastografía se ven otras lesiones y se le hizo una biopsia y encontraron un CA de mama. Entonces podemos pensar que en una lesión del tallo también podemos tener procesos ocupativos de tipo metastásico. Bien, para revisión del cuarto nervio craneal o patético o el troclear, inerva solamente al oblicuo superior uno de los nervios craneales. Produce enciclotorsión y depresión en la aducción. Es una función muy importante que tenemos nosotros como serie evolucionada. Las aves, al no poder mover los ojos dentro de la órbita, sus músculos extraoculares son remanentes cartilaginosos o tendoneales que tienen muy poco movimiento o nulo. Las aves pueden hacer ese movimiento de inclinar la cabeza hasta más de 150 grados, 190 grados para hacer ese giro, porque en el movimiento para cazar durante el vuelo no pierdan de vista a su presa. Nosotros, al ser mamíferos, pues no volamos, no hacemos esos movimientos de barril, pero podemos hacer este movimiento para poder inclinar la cabeza y no delatar nuestra posición cuando estemos cazando a la presa, para acercarnos poco a poco a ellos. Entonces nosotros también, sin delatar con los movimientos de la cabeza, podemos mover los ojos, o incluso moviendo la cabeza, podemos hacer un movimiento de compensación con los ojos y no perder el plano en el que estamos observando. Muy bien. El cuarto nervio es el único nervio craneal que emerge de la parte dorsal del tallo cerebral y además nace cruzado. Quiere decir que el núcleo del cuarto nervio craneal derecho está del lado izquierdo y emerge por lo que es el velo del tallo o del cuarto ventrículo. En este velo, que es muy poco tejido conectivo ya entre este cuarto nervio y el cuarto ventrículo, eso es el velo, y cruza por ahí, ya nace cruzado el cuarto nervio, va rodeando todo lo que es el tallo, cruza las estructuras vasculares, sobre todo la arteria cerebelar superior y la arteria cerebral posterior. Problemas como aneurismáticos en estas dos arterias nos pueden producir un cuarto nervio craneal. Continúa su trayecto en la porción subaracnoidea y antes de tocar la parte petrosa del temporal, llega al seno cavernoso, cruza el seno cavernoso y por la hendidura senoidal ya llega a la órbita para inervar al oblicuo superior. Muy bien. Entonces, en este ejemplo, les quiero poner, si tenemos una falla del cuarto nervio craneal izquierdo, ahí lo estamos especificando, entonces al no tener la enciclotorsión ni la depresión, entonces vamos a tener una hipertropia del ojo afectado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro paciente para compensar esa mala alineación de los ojos? Entonces va a inclinar la cabeza hacia el lado sano. Al inclinar la cabeza hacia el lado sano, entonces se está activando el oblicuo inferior del otro ojo y así va a poder compensarlo de esa manera y se puede evitar la diplopia. Es un ejemplo de cómo compensan los pacientes, porque así no tiene que manifestarse la torsión, la enciclotorsión que está haciendo el oblicuo superior del ojo afectado. Aquí tenemos un paciente que tiene una parálisis del cuarto nervio
izquierdo, donde vemos en la posición primaria de la mirada, que es la imagen que está al centro, cómo está el ojo izquierdo en hipertropia, se observa discreta esclera por debajo del limbo corneoescleral, a diferencia del ojo derecho, donde no se ve esclera. Cuando le pedimos que haga sus lateroversiones, vemos que en su lateroversión izquierda no hay ninguna alteración, pero cuando ve hacia la lateroversión derecha, como el oblicuo superior hace un poquito de presión y está perdida esa función, entonces gana el oblicuo inferior y hace un poquito de hipertropia en aducción. Y también cuando hace la mirada hacia abajo, como no deprime el cuarto nervio, el oblicuo superior, entonces se encuentra en hipertropia en estas posiciones de la mirada. Muy bien. Para el sexto nervio craneal, inerva también solo un músculo, abduce como única función y es el más fácil de identificar clínicamente. Este nace ya no en el mesencéfalo, nace en el puente bajo, sobre todo, en la parte dorsal, pero su fascículo cruza todo lo que es el puente en dirección anterior y ventral para nacer en el surco ponto-vulvar. Nace del surco ponto-vulvar y empieza a recorrer hacia adelante y hacia arriba el tallo hasta llegar al peñasco del temporal. Pasa por el peñasco del temporal y tiene una canaleta especial que se forjó para este nervio que se llama el canal de Dorelo. El canal de Dorelo tiene meninges, entonces le está haciendo su recubrimiento al sexto nervio craneal. Entonces, es como ponerle sus almohaditas al sexto nervio en esa parte de hueso para que vaya cómodo. Y saliendo del canal de Dorelo y del peñasco, entra al seno cavernoso, tiene su comunicación igual con la arteria, con los plexos venosos, y entra ya a la hendidura senoidal superior y así llega a la órbita para inervar el recto lateral. Este es un caso de una chica de 30 años que sus papás notan que desvía el ojo derecho desde los 5 años después de que tuvo un cuadro febril. Convulsionó unas 3, 4 veces durante ese cuadro febril. Se le controló la temperatura en una clínica, no requirió mayor tratamiento, pero a los 3, 4 días notaron que ya desviaba el ojito después de ese cuadro. Al año es atendida por un oftalmólogo, quien le opera y le hace una corrección de estrabismo, no tienen mayor datos los padres, y desde los 9 años notan que la niña empieza a tener una posición compensadora de la cabeza y empieza a rotar mucho la cabeza hacia la derecha. Además tiene una limitación de la abducción de +5, como ven en la imagen central, en la posición primaria de la mirada. No se ve tanto, pero tiene una desviación del ojito derecho y cuando quiere hacer la lateroversión derecha, prácticamente no se mueve nada. Tiene una gran limitación la paciente. Entonces, tiene una agudeza visual de 20/70, con su capacidad visual a 20/25, una refracción pequeñita, con la que alcanza casi el pleno de la visión, y se mide con prismas, aunque no tengo la imagen de cómo lo medimos, casi eran más de 50 dioptrías, con una prueba de adducción forzada positiva. En el segmento anterior y fondo de ojo todo estaba normal. Entonces, durante la cirugía, se me encimó un poquito la foto, no la chequé, pero había una masa que no permitía que se llevara el ojo hacia afuera ni con la pinza. Entonces, al quitar la conjuntiva, encontramos un masacote y fue operada con nylon. Suturaron el músculo a la esclera con nylon y todo eso es un tejido fibroso y los puntos que le pusieron con nylon, yo creo que mecate 3 ceros. Entonces, pues eso hizo una cinequia, un masacote en esta área, la cual mantuvo el ojo en restricción todo el tiempo y eso generó que tuviera prácticamente una atrofia al recto lateral. Y a los 2 meses de estar operada, le hicimos un procedimiento quirúrgico tipo Hummelshine, que después les vamos a explicar cómo es, para poder llevar el ojo a ortoposición. Y lo más importante es que, aunque quedó con la limitación de la abducción, un poquito, ya no es de 5, es como de 4, un poquito menos de 4, la paciente ya no tiene la posición compensada de la cabeza, porque ella te saludaba así, todo el tiempo está con su cabeza rotada y con la mirada hacia el otro lado. Entonces ahora ya puede mantener la cabeza al frente y está muchísimo más cómodo. Entonces, de todos los sitios donde podemos sospechar alguna lesión, tenemos que integrar o sospechar si hay alguna estructura alterada. En las lesiones nucleares a nivel del tallo,
si es un fenómeno isquémico, probablemente se afecten otras fibras que estén pasando cercano a los núcleos. Si es una hemorragia también, si es una neoplasia o un absceso. Lo importante es saber si tiene fiebre, tipo de cefalea, la duración de la cefalea, si tiene también limitación del hemicuerpo o alteraciones de la sensibilidad. Si tenemos una lesión a nivel subaracnoideo, probablemente pase desapercibido por muchísimo más tiempo hasta que reviente el aneurisma o crezca de tamaño importante que pueda irritar a la meninge y se estimule la sensibilidad meningia que está dada por el trigémino, que se convierte en un dolor referido. Fenómenos de meningitis, procesos infiltrativos o traumáticos. En la porción del seno cavernoso, neoplasias, fístulas, trombosis, isquemia, o a nivel de la órbita, traumatismos, neoplasias, procesos infiltrativos o fenómenos inflamatorios. Pensando a nivel de la órbita, si nosotros pensábamos en un síndrome de hendidura esfenoidal, estamos sospechando que el paciente tiene una lesión del tercero, del cuarto, de la sensibilidad corneal, de la parte oftálmica del trigémino, y además del sexto, pero la visión va a estar conservada. El nervio óptico no está comprometido. Entonces va a tener un ojo congelado, pero el paciente va a tener una visión prácticamente plena. Puede tener una alteración de la respuesta pupilar, por lo que no va a haber el 20-20, pero se puede ver un 20-25. En cambio, pensamos en un síndrome del ápex orbitario, entonces es un síndrome de hendidura con el nervio óptico. Entonces ahí ya se convierte en un síndrome del ápex orbitario. Si nos vamos un poquito más para atrás, pensando en el seno cavernoso, podemos pensar en un síndrome de Tolosa-Home cuando es una inflamación granulomatosa idiopática del seno cavernoso o de la hendidura orbitaria superior. Casi se comportan igual. Entonces lo importante es, para localizar la lesión, hacer un estudio de imagen. Es una oftalmoplegia mononuclear por lesión del tercero, cuarto y sexto, con un síndrome de Horner, una alteración pupilar, y aquí la alteración sensitiva no nada más se va a quedar en B1, sino también va a afectar la porción maxilar del trigémino. Si no pensamos en una inflamación granulomatosa idiopática, entonces podemos dejarlo en un seno cavernoso. Y cualquier masa que pueda comprimir que no sea una inflamación granulomatosa puede ser nada más entonces un seno cavernoso. Y lo pueden producir las fístulas, las isquemias, las trombosis o incluso los macroadenomas hipoficiarios que no crecen de manera asimétrica, sino que se cargan hacia un lado del plano coronal y se recarga en el seno cavernoso, generando así un seno cavernoso por un macroadenoma hipoficiario, un craniofaringioma, un cordoma de clivus, entre otros. Un síndrome de Ramsay-Hunt también es importante tenerlo en cuenta porque son lesiones del peñasco. Generalmente son infecciones por herpes zóster, donde vamos a tener una parálisis facial ipsilateral a las lesiones ópticas clásicas por herpes zóster, otalgia, mareos, y si afecta la porción intracraneal del octavo nervio craneal, puede, por extensión del peñasco, afectar el sexto nervio craneal y tener un Ramsay-Hunt. El sexto no siempre es presente en el Ramsay-Hunt, pero un paciente que tenga puede desarrollarlo en los días subsecuentes al debut de la parálisis o de las lesiones por herpes en la piel. Y bien, a nivel del tallo, esta estructura pues, está magnificada, pero tenemos que tener en cuenta que el tallo es una estructura bastante pequeña donde confluyen gran cantidad de haces y se pueden presentar múltiples síndromes. Si pensamos a nivel del mesencéfalo y sobre todo a nivel del colículo superior, ténganlo por seguro que el tercer nervio craneal puede estar comprometido. Si pensamos a nivel del puente, podemos tener una alteración del núcleo del sexto, de la formación reticular paramediana pontina o incluso del fascículo longitudinal medial, o peor tantito, de una doble lesión del fascículo longitudinal, que sería un huevino, que esto lo van a ver en las clases posteriores, pero tener la complejidad de estos síndromes nos ayuda a localizar en cuanto a la clínica y a los déficits que tengan los pacientes, integrar el sitio de la lesión. Así, en el estrabismo paralítico, en pacientes con enfermedades metabólicas, se va a considerar como una microangiopatía que afecta a los nervios craneales tercero, cuarto y sexto. Ay, perdón. Es más común en adultos y más frecuente en aquellos que presentan diabetes de larga evolución, y en otros factores de riesgo son la presencia de enfermedades concomitantes como la hipertensión arterial, las dislipidemias o síndromes metabólicos. Y muchas veces los pacientes no saben que están debutando con una enfermedad metabólica. Por eso es que es iterativo pedirle a los pacientes su hemoglobina glicosilada, su toma de presión y un perfil de lípidos para poder debutar entonces como
un paciente metabólico y tratarlo a tiempo para que tenga una mejor calidad de vida. Realmente en cuanto a los estudios retrospectivos en la población diabética hipertensa o ambas, la prevalencia del estrabismo paralítico fue del 0.4 hasta el 2%. No es muy grande, pero saber que pueden tener los pacientes este tipo de estrabismos paralíticos. El nervio afectado en su mayoría fue el sexto, como les dije, además que es el más fácil de identificar simplemente por rebosamiento. Después es el tercer nervio craneal y después el cuarto. La recuperación, según el estado metabólico del paciente, puede variar desde 3 hasta 6 meses. Por eso insistir en que el paciente se cuide y haga dieta y ejercicio es fundamental en la mejoría del paciente. Nosotros podemos ofrecer medicamentos antineuríticos como el complejo B, pregabalina, gabapentina y medicamentos que se están utilizando que realmente todavía hay mucha discusión si funcionan o no, como el núcleo CMP Forte, que ayuda a la remineralización de las fibras nerviosas, a que se restaure el microambiente de las fibras nerviosas, o la citicolina o la somacina, que también lo proponen mucho, no los neurólogos clínicos, sino los neurocirujanos. La verdad es que en estos dos últimos medicamentos hay mucho debate, hay todavía información que se contrapone, por lo que pregabalina podemos darla de 75 miligramos mañana y noche, y si la tolera, hasta 150 miligramos mañana y noche por un mes. El complejo B funciona muy bien como antineurítico, pero los dos los damos por un mes. Está demostrado que después de un mes ya no les ayuda más estos medicamentos. El inicio y la duración del tratamiento es un mes. Ahora, en cuanto a los estudios de imagen, las parálisis oculomatoras de origen metabólico excepcionalmente van a implicar una urgencia. La inmensa mayoría de las parálisis aisladas de los oculomotores no van a requerir un estudio de imagen. Se considera un derroche de recursos hospitalarios. Por eso es que tenemos que reconocer las banderas rojas. Si solo tuvimos una parálisis, una de un tercero, de un cuarto o de un sexto, sin ningún síntoma agregado, ténganlo por seguro que el 98% de los estudios de imagen saldrán limpios. Pero si tenemos dos o más nervios craneales implicados, aunados o no a una cefalea persistente, con otro déficit neurológico de focalización, dícese parestesias, dícese dolor dental, alteraciones de la deglución, mareos, desorientaciones, entonces sí nos vamos a apoyar con un estudio de imagen y podemos pedir tomografía o resonancia magnética. La tomografía la vamos a pedir si sospechamos de lesiones orbitales, lesiones ocupativas o tumorales o lesiones isquémicas supratentoriales. También podemos ayudarnos si pensamos en un cráneo hipertensivo. ¿Por qué? Porque es rápido y el costo es accesible para la mayoría de la población. No nos van a ser útiles si pensamos en una lesión del fascículo o del nervio como tal. La tomografía no nos da la resolución para ver los nervios craneales como tal. Entonces, no vamos a poderlo ver, y las lesiones del tallo de tipo infartos lacunares tampoco nos da la resolución, la tomografía, para poderlos observar. Entonces, es muy importante que se aprendan esto. No pedimos estudio para ver qué le encontramos. Los estudios se piden para confirmar lo que ya sospechamos. Ahora sí, la resonancia magnética para lesiones isquémicas supra e infratentoriales, para lesiones del piso del cráneo, para lesiones en tallo y nervios craneales. Existe una secuencia hermosísima que es la secuencia Fiesta, que nos da cortes de menos de 1 milímetro de grosor, donde se pueden ver perfectamente la emergencia de los nervios craneales. Eso sí, la resonancia magnética es mucho más costosa que la tomografía, y la disponibilidad de horario no es tan fácil como una tomografía. Las secuencias que tenemos que pedir de cajón son las de protocolo: T1, T2, STIR, SPGR, la difusión, el FLAIR o Fiesta, y que esté contrastada siempre. Nos va a dar muchísimo más utilidad. Bien, yo creo que con esto es una revisión express, cumpliendo mi tiempo. Entonces, invité a mis colegas del hospital, al doctor Anselmo Fonte, que yo creo que es una eminencia y la palabra maestro en todo su utilidad. Él fue el fundador del Congreso Nacional de Residentes, y además que fue expresidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y del Centro Mexicano de Oftalmología. Entonces, Centro Mexicano de Estrabismo, perdón. Además de que hoy puedo decirle colega, y me da mucho orgullo poderlo presentar, y él nos va a hablar un poquito del abordaje de las parálisis del cuarto nervio. Doctor Fonte, adelante. Muy bien.
Gracias, Diego. Gracias a la Asociación Mexicana de Oftalmología Neurológica por la invitación a dar los pasos, a indicar los pasos clínicos que deben seguirse según mi criterio para cuando hay una diplopia reciente e inclinación de la cabeza. Por ejemplo, este paciente que recibió un trauma en transporte público 4 meses antes, le pegaron por atrás a la combi en la que iba y desde entonces presenta una diplopia de 4 meses. Lo primero en lo que debemos pensar es una paresia del oblicuo superior. Ahora, como en toda paresia, la hiperfunción del antagonista multilateral es lo más importante y es lo que vamos a estudiar. En este caso, la hiperfunción del oblicuo inferior del lado afectado. Como tiene inclinada la cabeza hacia el lado derecho, entonces veremos que, como lo vamos a ver en el video, mostrará una hipertropia izquierda en las posiciones horizontales, mayor en la lateroversión derecha por la hiperfunción del oblicuo inferior y en inclinación hacia el hombro izquierdo. Vamos a ver si esto es cierto. Entonces, el paciente refiere que hace 4 meses ve doble después del trauma mencionado. Veremos cómo el ojo izquierdo, aunque tenga ya la cabeza inclinada, sigue estando en hipertropia. Hipertropia el izquierdo, sube el derecho, baja el izquierdo. Inclinando a la derecha debería desaparecer o disminuir la hipertropia. Disminuye muy poco, pero prácticamente es del mismo grado. A la izquierda debería aumentar la hipertropia. Vemos que aumenta, pero no demasiado. Donde sí se notará la hipertropia muy grande del ojo izquierdo es en la lateroversión derecha, como aquí. Aquí vemos cómo el ojo izquierdo tiene una hipertropia muy grande y del otro lado persiste la hipertropia del ojo izquierdo. Bueno, entonces, tenemos que hay una hipertropia del ojo izquierdo prácticamente en todas las posiciones de la mirada, inclinando a la izquierda como debería ser, pero también inclinando a la derecha. Entonces eso confunde un poco. Entonces veremos cómo es innecesaria la medición que en todas las escuelas se cataloga como indispensable. Veremos que no es necesario medir, sino solamente fijarse en el movimiento de los ojos con el pantalleo alterno. El pantalleo alterno y el pantalleo monocular son las pruebas reinas de la exploración del estrabismo. Entonces, tendremos que demostrar la hiperfunción del oblicuo inferior izquierdo, que es el homolateral a la paresia del oblicuo superior izquierdo, en su campo de acción mayor vertical, que es la versión oblicua superior derecha. Y deberemos investigar bilateralidad posible, es decir, si hay una hiperfunción del oblicuo inferior derecho. Pero en caso que no demostremos la hiperfunción del oblicuo inferior derecho, tendremos que usar la prueba de Vickers, que es una prueba genial. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si no intentamos demostrar la hiperfunción del oblicuo inferior contralateral y no la demostramos, entonces tenemos que, en esa misma versión oblicua superior izquierda, inclinar la cabeza para ejercer la prueba de Wielchowski y hacer que entren en juego los dos incicloductores del ojo estudiado. Al entrar en juego los incicloductores, el oblicuo superior parético tiene que recibir un impulso nervacional mucho mayor para intentar rotar el ojo hacia adentro en incicloducción. Y esa mayor carga inervacional se transmite al otro incicloductor del mismo ojo, que es el recto superior, pero como su principal función es elevadora, entonces eleva más el ojo
y se demuestra la hipertrofia del ojo. Ahorita lo vamos a ver. Este galimatías que les acabo de explicar, lo van a entender muy bien con el video que vamos a mostrar aquí. Esto no es para medir, esta regleta no es para medir, sino para neutralizar la exotropia que se presenta siempre en las parálisis del oblicuo superior, más cuando mayor la exotropia cuanto si son bilaterales. Entonces vamos a ver, a correr este video, ver cómo tiene la hipertrofia del ojo izquierdo por hiperfunción del oblicuo inferior izquierdo es muy clara. Sin embargo, la hipertrofia del ojo derecho parece existir, parece que baja un poquitito, pero no lo podemos determinar, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer que es, pues, inclinar la cabeza, subir el ojo a la posición oblicua inferior y vemos cómo ahora sí va a descender el ojo. Desciende porque le está ayudando la hipertrofia producida por el recto superior que se ha activado mediante la prueba de Bill-Chowsky. Ojalá que esto haya quedado claro. No es fácil de entender y probablemente hay que repetirlo varias veces, pero entonces vemos cómo la medición ha sido innecesaria, se ha demostrado bilateralidad y entonces podemos llegar a un plan terapéutico. Cuando la parálisis, la paresia del oblicuo superior sea unio bilateral, es más o menos reciente, como en este caso que tiene 4 meses, aunque sea traumática, sabemos que podemos actuar sobre los oblicuos inferiores. Como es reciente, entonces vamos a usar la toxina botulínica. Pero en todos los casos, en recientes o en antiguos, podemos usar cirugía, aunque siempre hay que darle un tiempo de recuperación posible para actuar con la cirugía. Pero entonces a este paciente le pusimos toxina botulínica, como vamos a ver. Y a los 5 días de la toxina botulínica, de haber aplicado 2 unidades en el derecho y 3 en el izquierdo, apenas inclina la cabeza, la hipertrofia en el ojo izquierdo es menor y está ausente ya al inclinar sobre el hombro derecho. Veamos. Vean cómo la hipertrofia ahora es mucho menor que la que existía antes. Ahorita lo vamos a ver mediante el pantalleo alterno. Existe una chiquitita hipertrofia todavía que se va a hacer manifiesta de manera más importante en la lateroversión derecha. Aquí vamos a ver cómo desciende un poquito más. Pero es menor que la que tenía antes. Y aquí existe una pequeñísima hipertrofia de un par de dioptrías, ¿verdad? Al inclinar sobre el hombro el hombro del lado afectado, todavía persiste la hipertrofia, aunque es ya pequeñísima, a los 5 días de la toxina. La respuesta es muy rápida. Y del otro lado ya ha desaparecido la hipertrofia, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer? Todavía está deprimiendo la barba un poco. Quiere decir que todavía están en cierta hiperfunción los 2 oblicuos inferiores o en hipofunción los 2 oblicuos superiores. Entonces hay que dejar pasar tiempo. ¿Cuánto? Dejamos pasar 6 semanas. Lo volvemos a citar y vemos la posición. La cabeza está erecta, no hay desviación. El paciente está satisfecho. Entonces vamos a ver, lo pantallamos al frente. Ya no desciende. No desciende. Vamos a ver si aquí, que es la posición en la que podría descender un poquito, tampoco se mueve. Y en la inclinación desciende como una dioptría. Ven que apenas se mueve. Seguramente es una aforia pequeñísima, fácilmente controlable por el paciente. Y pues aquí ya habíamos visto que había desaparecido desde antes. Entonces, ¿qué quiero concluir de esto? Que se puede demostrar fácilmente cuando se sabe utilizar la prueba de Vickers
Y la única forma de saberla utilizar es hacerla una y otra vez y una y otra vez. Y hay que estar conscientes que en la primera exploración del día en que se ve en consulta, aparece más fácilmente la positividad de la prueba de Vikas que si se hace 2 veces el mismo día. Porque, por ejemplo, lo hacemos para demostrar si existe y luego queremos filmarla y ya no sale. Entonces, cuando tengamos un caso en el que sospechamos que puede ser bilateral y se quiera grabar, hay que grabarla en la primera exploración. Y vemos cómo las mediciones son innecesarias, porque en la literatura verán ustedes que se miden en las 9 posiciones de la mirada para ver cuál es el grado de desviación. Pues no, nada más tenemos que saber si existe o no existe. Y si existe, pues es. Y si no existe, pues no es. Entonces, en casos recientes, la toxina botulínica es muy útil, como acabamos de ver en este caso. Y también es útil para demostrar o no bilateralidad. Cuando no podemos demostrar bilateralidad, pero queremos saber si tiene bilateralidad, o queremos quitar la hiperfunción del oblicuo inferior, cuando lo hemos demostrado en un solo ojo, aplicamos toxina en ese ojo y si es bilateral, con el paso de las semanas se demuestra la bilateralidad y entonces se pone la toxina ya en el otro oblicuo inferior. Se puede hacer para descartar bilateralidad y saber en los casos antiguos si es necesaria cirugía, hacer la cirugía en un solo lado o en los dos. Pues con esto he tratado de aclarar, ojalá que no los haya confundido más, pero podemos repetirlo muchas veces. Cuando quieran lo vuelvo a presentar porque es indispensable saberlo para hacer el diagnóstico y el buen manejo adecuado de las parálisis o paresias del oblicuo superior. Gracias, Diego. Sí, doctor, muchísimas gracias a usted. Dejo de compartir. ¿Ya dejé de compartir? Ya, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Sí, la maniobra de Vikas yo creo que a mí no la usaba durante mi preparación y como neuroftalmo y fue hasta que volví a estar con ustedes lo valiosa que es esa prueba y que se escucha muy compleja, pero realmente no es compleja. No, O sea, ajá. Así No es es compleja, fácil. es complejo la comprensión del por qué. Claro. Sí es compleja. Pero muy útil. Cuando encontramos un cuarto, definitivamente descartar la bilateralidad es fundamental. Sí. Muy bien. Gracias, doctor. A continuación, mi compañera y amiga, la doctora Belina Arias, que fue mi compañera desde el internado. Tuvimos la fortuna de hacer nuestros pininos en medicina juntos en el Hospital General y pues hacer un sueño, ¿no? Entrar los dos a la misma especialidad y después trabajar en el mismo hospital. Entonces, pues orgulloso estoy de poderla presentar y ella nos va a dar el abordaje quirúrgico de las paresias y parálisis oculomotoras. Entonces, a continuación, la doctora Belina Arias con esta parte del tema del día de hoy. ¿Ya se ve mi presentación? Sí. Ok, pues muchas gracias, Diego, por la invitación. Pues bueno, algo que me pediste que diera en participación es lo del tratamiento quirúrgico, como bien lo has dicho. Entonces, bueno, tú ya hablaste de la vigilancia, del tratamiento médico que podemos dar y tenemos estas 4 opciones cuando tenemos paresias o parálisis, como comentó el doctor Romero. La toxina botulínica solamente hago un hincapié de que es bastante benéfica en cuestiones de diagnóstico y tratamiento. A veces hay pacientes que te dicen que llevan años con esa desviación y te vas llevando una sorpresa que después de una cirugía, por ejemplo, de transposiciones, el resultado quirúrgico es completamente una hipercorrección terrible, ¿no? Y resulta ser que por la misma contractura del músculo, pues tus pruebas de educción forzada te dieron esa, digamos, esa idea de que no iba a haber función o algo por el estilo, pero al momento de poner toxina botulínica pudieras hacer, digamos, menos cirugía o ver el resultado. Entonces, no descarten la toxina botulínica solamente por el tiempo transcurrido de estas parálisis oculomotoras. Si es necesario, aplíquenla, ¿vale? Y ya luego ven el resultado y entonces ya se van a una cirugía como de las que les voy a hablar.
Antes de cualquier decisión, antes de que decidas que lo vas a meter a cirugía a un paciente, como repito, siempre hay que hacer las pruebas de reducción forzada, tanto pasivas como activas, para saber si existe restricción o si existe una ausencia de función, principalmente. Con eso te vas a dar muchísima idea de lo que tienes que realizar y no vayas a entrar en blanco antes de y hacer pues un relajo en la cirugía y un resultado terrible. Como dijo bien Diego, la historia clínica debe ser completa. Siempre preguntar desde cuándo, por qué, si fue un trauma, si fue un tumor. Siempre preguntar todo para que tú tengas todos los datos posibles y entonces entrar lo más tranquilo a cirugía. Tomar en cuenta de consideración el tiempo de evolución y como lo pongo ahí, puedes tener sorpresas. Entonces, por eso hago hincapié en que pudieras usar la toxina botulínica para precisamente evitar estas sorpresas y también toma mucho en cuenta la edad del paciente. Recordemos que la isquemia del segmento anterior, si tocas más de 3 músculos, es más factible que suceda, sobre todo en pacientes ya más grandes o de tercera edad, siendo un poquito menos en pacientes más jóvenes, pero eso no te exime de que puedas tener una isquemia del segmento anterior. Entonces, recuerda que más de 3 músculos o si tocas 3 músculos, tienes ese riesgo de hacerlo. Entonces, tienes que planear bien tu cirugía para evitar esta situación. Hablando de transposiciones, tenemos muchísimas y a lo largo del tiempo se han descrito muchas técnicas. Esta, por ejemplo, la técnica de Knapp, es la transposición de todo el vientre muscular, cortando su inserción y pasándola al recto lateral. Esto sobre todo para parálisis del sexto nervio. Entonces, si se fijan, pasan todo el músculo hacia la inserción del recto externo. La otra, que es más el punto de Foster, este punto de Foster ha sido de bastante ayuda porque te da un poco más de fuerza después de hacer una transposición, pero eso no significa que en todas las debas de hacer. De hecho, hay algunas veces que haces el punto de Foster y puedes generar una hipercorrección porque te da mucha fuerza. Entonces, digamos, es un app modificado. ¿Qué otras transposiciones tienes que pudieras hacer? Esta es la técnica de Hummensham, es una técnica bastante, digamos, conserva un poco más de la vascularización. Entonces, solamente tienes que dividir tu vientre muscular. Una forma de dividirlo que, digamos, no lo lastimes es agarrando o tomando tu músculo con un gancho de oliva, todo completo, y con tu gancho de oblicuo, lo vas a pasar por en medio. Obviamente te vas a fijar dónde están los vasos para evitar llevártelos precisamente y dejar digamos, un aporte aquí sanguíneo a esta parte del vientre muscular. Entonces, con tu gancho de oblicuo, metes tu gancho por abajo y te vas tanto hacia adelante como hacia atrás, lo más atrás que te puedas ir. Y ya después tomas, sin desinsertar todavía, pasas tu sutura, va a ser con Vicryl 6.0, absorbible, pasas tu sutura y ya después que tengas tu vientre muscular tomado, entonces cortas. No vayas a cortar antes de tomarlo porque si no se te va a ir el músculo. Entonces cortas y pasas ambos vientres o hemivientres, digamos, hacia la inserción del recto lateral. Y con esto lo que vas a tener, tal vez no vaya a ser una gran función, pudieras tener una mejora de la abducción, pero sobre todo es para dejar al paciente en lo más orto posición que se pueda, lo más derecho al frente. Hay otra, como les dije, el punto de Foster también lo puedes poner aquí con el Hummensham, aunque sea un hemivientre, puedes poner un punto de Foster que te da una fuerza mayor. Otra cirugía es la cirugía de Jensen. Esta, digamos, les voy a presentar las que podemos utilizar más. Hay muchísimas técnicas, pero estas son como las más frecuentes. En la técnica de Jensen lo vas a hacer, vas a dividir 3 músculos. Entonces vas a dividir el recto superior, el recto lateral y el recto inferior. Y entonces lo que va a suceder es que el recto lateral que está dividido lo vas a unir con el hemivientre del recto superior y lo vas a unir con el hemivientre del recto inferior. Lo puedes hacer con sutura de preferencia, debe de ser sutura no absorbible para que queden estos nudos.
Ahora, hay veces que lo puedes hacer, digamos, insertando la sutura en la esclera para evitar que se deslice. Ese es uno de los problemas. Entonces, si tú pones tu sutura en la esclera, evitas este deslizamiento de estos anclajes musculares. Otras técnicas que se han descrito, por ejemplo, en este artículo que les voy a mostrar, basándose en la técnica de Nishida, ¿sí? Que toman igual parte del vientre muscular del recto superior y del recto inferior sin dividirlo, van a hacer un punto escleral a 10-12 milímetros. Obviamente, pues bueno, en nuestra escuela no medimos, pero tomamos en cuenta el ecuador o detrás del ecuador, pero se hace un punto escleral más o menos a esta distancia, se toma igual el recto inferior y también se pasa hacia el territorio del recto externo, quedando de esta manera. Entonces, estos autores, basándose en eso, hacen lo que se llama transposición de rectos verticales sin desinserción, en donde igual van a tomar el vientre muscular, tanto del recto superior como del recto inferior, pero lo van a anudar por debajo del recto externo. Hay otra técnica de otro autor, que lo hace por arriba del recto externo, pero refieren que causa un poco más, o es una cirugía un poco más cruenta, o que no queda tan limpia, si así lo pudieran llamar. Entonces, por debajo del recto externo hay menores complicaciones. Entonces, este es un paciente, si se fijan en la parte de arriba, es como se encontraba. Vean cómo hay una parálisis del sexto del lado izquierdo, no hay movimiento como tal, una endotropia grande. Para el lado derecho no hay ninguna alteración. Y después de la cirugía, pues vemos al paciente al frente en muy buena posición. Hacia la derecha igual no tenemos ninguna alteración. Queda un poquito de limitación de la aducción, porque también se hace un poquito de retroinserción. Pero si se fijan, hay un poquito de movimiento hacia el lado izquierdo por esta transposición que realizaron. Entonces, es una buena técnica para dejar, acuérdense, lo principal es tratar de dejar al paciente lo más derechito posible para evitar posiciones compensadoras de la cabeza que a lo largo le van a causar tortícolis al paciente. Otra técnica que se ha descrito es solamente la unión de los vientres musculares. Igual, si se fijan en los esquemas de estos autores, encuentran el músculo y solamente van a pasar las suturas y los van a suturar igual acá, tanto arriba como abajo. Igual vean los resultados. Aquí tenemos un paciente que tiene una endotropia y después de hacer la transposición, pues ven la posición al frente es muy buena. Aquí se cortó, perdón, las lateroversiones como se encontraban, pero es muy buena posición. Y para las parálisis, esos son para las parálisis del sexto, son un poco más fáciles porque tienes pues el recto superior y el recto inferior que funcionan básicamente. Pero ¿qué sucede con las parálisis del tercer nervio? Básicamente solo tienes un músculo que sirva, no puedes ver para arriba, para abajo, ni para adentro. Entonces, ¿qué es lo que te queda? El recto externo y tu carúncula. Entonces, ya se ha descrito la carunculopexia, que además de la resección del recto medial, cortas la carúncula y prácticamente lo fijas. Se puede decir carunculopexia o plicopexia. Entonces lo fijas y el ojo queda prácticamente al centro, pero no tienes ningún movimiento como tal. Entonces, algo que se ha propuesto es la transposición del recto externo hasta el recto medial. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay dos formas. Una es directamente y otra es esta que describe este autor, que es ajustable. El punto es el mismo. Divides el recto externo también lo más que se pueda hasta atrás, porque lo vas a llevar hasta el recto medial. Vas a tomar tus dos vientres musculares, igual con suturas no absorbibles, no hay problema, o suturas absorbibles, como tú vayas viendo. Aquí como son ajustables, pues es con sutura absorbible. Entonces, tomas cada vientre muscular y ellos utilizan este gancho que es bastante, digamos, benéfico,
porque tiene aquí una ojiva donde van a pasar las suturas y entonces se pueden ir debajo del recto superior también sin estar tocando el oblicuo superior, que eso tienes que tener mucho cuidado de no incluirlo en tus tomas de músculos. Y entonces pasen la sutura tanto por debajo del recto superior como por debajo del recto inferior con este gancho. Y llegan a esta localización del músculo del recto medial. Si se fijan en este esquema anatómico, bueno, aquí tienen el recto externo, recuerden cómo están insertados los rectos y los ejes. Y entonces, vean, aquí está su oblicuo superior, la tróclea, y cómo el recto lateral está dividido, ¿vale? Y aquí lo están pasando por debajo del oblicuo superior y del recto superior. Y entonces vean cómo la parte de arriba de este recto lateral queda de esta forma. Y si nos vamos a ver la parte de abajo, aquí tienen su oblicuo inferior, tienen el recto inferior, y vean cómo quedó esta porción del recto lateral hacia el recto medial. Igual pasando por debajo de los músculos para evitar alguna complicación. Si ustedes se fijan en este lado, tienen a un paciente con una parálisis del tercero congénito. Son raros, que solamente aquí tuvieron, no es completa, no tenía una tosis, pero vean la exotropia tan grande que tenía este paciente. Y si se fijan aquí en la resonancia magnética, pues bueno, aquí se ve el recto externo, normal, y después de la cirugía, vean cómo se logra observar cómo está dividido este recto externo, ¿no? Tanto, digamos, imagínense para arriba y para abajo, y vean cómo aquí en esta resonancia se observa bien la división del vientre muscular. Y vean la posición al final, es prácticamente ortoposición. Vean el reflejo de Hirschberg, cómo está justo en el centro de la pupila. Entonces es una muy buena opción para las parálisis del tercer nervio. Esto es un tema chiquito, que les digo, las transposiciones musculares son muchísimas, pero el punto es que recuerden digamos, los puntos más importantes. La isquemia del segmento anterior, la evolución del paciente, la edad del paciente y las diferentes técnicas que pudieras utilizar. Toma en cuenta que si puedes salvar, hacer la técnica de conservar la vascularización, sería lo mejor. Si no, fíjate cuando vayas a dividir el músculo, que no te lleves todos los vasos para que tengas una vascularización completa. Hay otro artículo que también mencionan, aquí María Pilar González y Stephen Kraft, en donde prácticamente comparan 3 tipos de transposiciones diferentes, sobre todo para igual de la parálisis del recto externo. Entonces, comparan, la primera técnica es como tipo NAP, ¿no? En donde es el vientre muscular completo, y algo que sucede muy frecuente, que ahorita se los voy a comentar, es que tengas una desviación vertical secundaria. Entonces, viendo esto, decidieron retroinsertarlo un poquito más arriba, en la parte, digamos, del recto superior. No lo dejan tan cerca de la inserción muscular, prácticamente aproximadamente, porque ellos sí miden, son 2 milímetros, pero con que lo dejen un poquito arriba es más que suficiente. También comparan esta transposición en donde igual es el vientre muscular, pero ponen este punto como de Foster o de una miopexia, así también le llaman, digamos, de forma paralela a donde va el recto externo. Y por último, la técnica que estaban probando es la resección más la transposición. ¿Qué hicieron? Retiraron aproximadamente, porque así lo describen, 4 milímetros de cada músculo, e igual los transpusieron, le transpusieron aquí a la inserción del recto externo, pero igual también dejaron un poquito más arriba la parte superior para evitar que tengas desviaciones verticales. Curiosamente, es más desviaciones verticales asociadas las que encuentras después de una transposición que las inferiores, entonces por eso hacen esta retroinserción.
El punto final es que este tipo de transposición fue la que mejor resultados dio, la que más dioptrías corrigió y la que menos efectos secundarios tuvo. Después fue esta. Entonces, es otra técnica que pudieran intentar, para pues, hacer esta corrección de estas parálisis oculomotoras. Entonces, siempre toma en cuenta esto, secuelas, efectos secundarios, efectos adversos, como se llaman, hipocorrecciones. Hay que dejarle claro al paciente que no siempre van a quedar al 100%, y entonces es importante decirles que puede quedar una desviación residual y que pudiera ser necesario hacer también las transposiciones o las correcciones de estrabismo en 2 tiempos quirúrgicos. Como les digo, no todo se puede a la primera, entonces hay que comentarle al paciente que puede ser necesario otro tiempo quirúrgico para corregir tal desviación y que al principio pueden quedar hipocorregidos o que desde un inicio pueden quedar hipocorregidos. Las hipercorrecciones también son frecuentes, entonces, como les dije, hay veces que hacemos las transposiciones y que agregamos un punto de Foster extra. Hay veces que el paciente te da muchísimo con este punto de Foster. Entonces, también algo que puedes hacer es cortar el punto digamos, en el consultorio, dependiendo de cómo veas la desviación al día siguiente. Entonces, las hipercorrecciones pueden suceder. De tener una endotropia grande, aquí mismo una exotropia grande, puede suceder. Entonces, no se vayan a asustar, simplemente quiten el punto de Foster. Las desviaciones verticales secundarias, como les dije, es más frecuente que sean hacia arriba. Entonces, esa forma de digamos, transposiciones que les mostré es una buena opción, pero algo que puedes hacer para evitar que suceda esto es que la misma tensión que le das abajo, dala arriba. La misma, digamos, la distancia de donde pones o insertas el recto superior, ponlo igual en el recto inferior. Entonces tienes que sentir, igual aquí, la cirugía dinámica es muy importante, entonces tienes que sentir la fuerza de ambos vientres musculares para dejarlo lo más parejo posible y evitar precisamente estas desviaciones secundarias que pudieras tener. Entonces, algo también que yo ayudo muchísimo es separa el vientre muscular bien hasta atrás para que tengas los 2 vientres musculares del mismo tamaño y tengas las mismas fuerzas para evitar esto. Y como les había dicho anteriormente, la isquemia del segmento anterior. Siempre esté pendiente de tu paciente, obviamente también lo tienes que sentar en la lámpara de hendidura para estarlo checando, ver cómo está la córnea y todo eso, y en el momento en que pueda suceder esto, empezar con tratamiento con esteroides. Entonces, siempre tomar en consideración esta situación. Y pues es un tema corto, pero digamos es para la plática de hoy lo principal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beli. Yo creo que siempre la pregunta incluso ya salió en algunos comentarios del Facebook, que cuál es el abordaje quirúrgico de una lesión del tercero, ¿no? Entonces ya ahí me tomé la molestia de contestarlo, pero es por eso que yo creo que en este tema fue maravilloso poder invitar a los estrabólogos de mi hospital, porque pues, ellos al fin y al cabo nos ayudan a resolver este problema, ¿no? Nosotros podemos identificar claramente la lesión, el sitio, pero en la manera quirúrgica, ¿quién más que alguien que se dedica a esto todos los días, ¿no? Que nos enseña la manera pulcra de hacer el procedimiento. Entonces, la intención fue la revisión completa, ¿no? Desde cómo diagnosticarlo, cómo hacer diagnóstico diferencial y cómo operar. Así es, doctor Romero, que la verdad es que son excelentes ponencias la de los 3. Estoy viendo en los comentarios, prácticamente todos son felicitándolos a los 3. Muy buenas pláticas. También en la otra página también me parece que hay muchos comentarios felicitándolo. Y creo que sí es muy importante, como tú dices, juntar un poco estas especialidades, porque obviamente se complementan perfectamente. Sí. Creo que es puntualizar muy bien la parte que tú diste, doctor Romero, porque siempre es muy importante primero abordar de forma completa al paciente, o sea, no irnos únicamente con el tratamiento. Ya ahorita, la verdad, la doctora Belina nos dio una amplia opciones de tratamiento y que la verdad nos quedaron muy claras, me gustó mucho cómo la dio, pero sí es muy importante primero
como hacer un buen estudio del paciente, ¿no? Ya la parte que tú diste de imagen, un poco ver, descartar que sea únicamente la parte muscular, eso es algo muy bueno. ¿Quieres leer algunas de las otras preguntas que tiene aquí? No alcancé a leer si había otras, pero si me las dices, con gusto las respondemos. Pone aquí, el doctor Ulises Bailón dice, en cirugía de oblicuos, ¿aplican ley de todo o nada o sugieren debilitamientos y resecciones? Melina. Ya, es que no encontraba mi micrófono. De oblicuos, pues, bueno, yo estoy acostumbrada a hacer miectomías, entonces eso es una cirugía del todo. Pero también miotomías funciona bien. El chiste es de que tomes completo el oblicuo y hagas las miotomías. Si dejas unas fibras, pues no te va a servir de nada. El chiste es la toma del músculo. Pero miotomías o miectomías funciona igual. La escuela sudamericana hace retroinserciones de los oblicuos inferiores y las hace de acuerdo a la hiperfunción de cada uno de ellos, asimétricas, como los brasileños. Vino Mauro Goldschmidt a dar aquí al curso del Hospital General y las hacía asimétricas dependiendo del grado de hiperfunción de los oblicuos. Nosotros, sin embargo, lo hacemos más o menos igual, haciendo omiectomías como tú, omiectomías marginales como yo, y no diferenciamos demasiado en el grado de hiperfunción. Son como técnicas únicas, ¿no? Pero hay criterios distintos. Los sudamericanos tratan de ser más precisos. Gracias. Ok, doctor, muchas gracias. Hay una pregunta de José Antonio, no sé si la leo. Sí, doctora, por favor. Dice, niña de 3 años que presenta una evolución de 3 días con endotropia del ojo izquierdo, posterior en un cuadro infeccioso de vías aéreas superiores sin otros datos neurológicos, con TAC y estudios de laboratorio normales. ¿Cuál sería la conducta recomendable? Bueno, siempre tienen que recordar que puede ser común una parálisis del nervio después de una infección de vías respiratorias en un niño, lo mismo que después de una vacuna. Entonces, también... Se te fue Ay, se fue la justo imagen de Belina. Justo se le congeló. congeló. ¿Mandé? Ya Se regresa. te congeló un poco la imagen. ¿En qué me quedé? En que los niños después de un cuadro Que gripal. los niños Las vacunas. después de un... y vacunas. ¿Ahí me escucho? Sí. Después de un cuadro gripal o después de vacunas puede ser que tengan una parálisis del sexto, entonces siempre investiguen esa situación. Te dicen, es que se enfermó, pero no te mencionan que lo vacunaron hace una semana. Entonces, si ya le tomaste estudios y todo salió normal, lo puedes vigilar. Ahora, siempre ten en cuenta que no tenga nistagmo, que no tenga alteraciones pupilares, que el fondo de ojo no tenga alteraciones a nivel del nervio óptico y entonces ya puedes tener todo tu cuadro y puede ser una parálisis benigna. Lo mantienes en vigilancia, pero tampoco lo dejas ahí para revisarlo en 3 meses, ¿no? Lo revisas a la semana, a las 2 semanas. Entonces, si todo sale normal, ya descartaste lo principal, que en un niño debe de ser un tumor, ¿no? Ahora, se puede confundir también con una celulitis orbitaria que hemos estado, que luego hemos tenido, pero si igual en la TAC no sale nada en los senos paranasales, igual mantén tu vigilancia, pero toma en cuenta esos datos que te recomendan. No siempre tienes que valorar al paciente por completo. Ahora, estas parecias o parálisis del sexto en cuadros gripales o de vías respiratorias y por vacunas son transitorios, casi siempre. Okay. Se recuperan de manera espontánea. Ok, doctor, no. ¿Y como en cuánto tiempo aproximado, doctor? ¿Cuál es Pues el quién tiempo sabe, promedio? varía. No sé, nomás hay que tener paciencia. Sí, 2 semanas, 3. Sí, 3, a Sí, veces Pero un poco para más. comentarle a los papás que estén como tranquilos, ¿no? Sí, que estén tranquilos, que unas semanas o hasta un mes o más. Hay que ver la evolución. Sí, el diagnóstico es para el niño y la terapia es para los papás. Sí, sí, sí. Aquí Sí. el doctor Diego, me parece que ya le habías contestado un poco, Sí, y tú también comentas la posibilidad del COVID. ¿Han visto casos
asociados al COVID? Sí, sí, Yo a más vacuna nada más. con vacuna, sí, A eso también. vacuna sí, y transitorio, como de 6 semanas. Apareció como vi un caso, apareció como a las 2 semanas de la vacuna, no me acuerdo cuál, creo que Pfizer, y se recuperó como en 6 semanas. Ok. Ujú, Sí, puede ser con vacuna o por el COVID. Yo, ujú. más que en el hospital, sino en el consultorio particular, me han llegado neuritis, obstrucciones vasculares y parálisis de sextos y terceros, en los cuales no les he dejado a algunos nada y han recuperado al 100, y en uno que sí le puse una retrovulvar de metilprednisolona porque la Ok. visión estaba en movimiento de manos. Mm. Y a los 10 días estaba en 20/40. Entonces, estuvo bien. ¿Por COVID o por vacuna? Por COVID. Por COVID. Y Ajá, la casi última siempre. que tuvimos, Diego, la oftalmoplegia internuclear con Ah, sí, te tuvimos vacuna. sí. Ah, sí, está Nos muy llegó al interesante. hospital una oftalmoplegia internuclear que nos mandó el doctor Vicente, es Ajá. egresado de López Mateos. Él nos lo mandó y era una paciente que hizo una oftalmoplegia internuclear. Interesante. Después de la vacuna. Ujú. Qué interesante. Pues sí, Aquí, son casos muy nuevos, ¿no? No, sí, pues vamos alguna a ir patología viendo poco a nueva poco. que se va a ir comportando, digo, da para todo, ¿no? Gastritis, colitis, da problemas del miocardio, bueno, le pega todo. Y en relación a esto, nos pregunta el doctor José García, ¿cuál sería la razón de que haya estas parálisis post-vacuna? Yo no sé la contestación. Diego. Podría, podría ser la cascada inflamatoria, la reacción que tienen. Y al COVID sí, porque se bloquea, hay fenómenos microisquémicos y a la reacción inflamatoria realmente. Como puede pegar la reacción inflamatoria a nivel de los tractos de los axones, como ahí tenemos también el receptor para la enzima convertidora, entonces ahí se puede manifestar esa reacción. Esa es una teoría. Hay varias, pero esa es Claro, la que más están fijas en los últimos artículos. ok, muchas gracias, doctor Romero. Aquí el doctor Alan Ricardo nos comenta que me imagino que en el Congreso de Guadalajara, que fue en el 2020, no, en el WOC 2020, decían que las parálisis oculomotoras comentaron que si bien la causa más común es la microangiopatía, un porcentaje se asociaba a las causas compresivas, ¿no? Sí, volvemos a lo mismo. O sea, si solo tienes un déficit de un nervio craneal y no tiene clínica para otro fenómeno, entonces probablemente se va a quedar en una resonancia bastante limpia y bonita. Claro, Pero si es un fenómeno compresivo, ya lo está diciendo, tiene un síntoma agregado. Una lesión compresiva no nada más no te va a decir una mononeuropatía, te va a dar una cefalea persistente, cefaleas matutinas que pueden cambiar con el horario, con maniobras de Valsalva, que puedan tener momentos de desorientación, tinnitus, puede tener algo más asociado. Por eso es lo importante del interrogatorio. O sea, a claro. cómo hagas el interrogatorio es la calidad de tu diagnóstico. Ese es un interrogatorio de 3 minutos, tendrás un diagnóstico de 3 minutos. Entonces, si no se hace un interrogatorio completo, entonces no vas a sospechar otra cosa y vas a pedir los estudios para ver qué más te encuentras. Lo importante es interrogarlo, ser exhaustivo con el paciente. Si están acudiendo a ti es porque tú tienes la disciplina de obtener toda la información posible y no pedir estudios para ver qué más encuentras. Así es, muy, muy buen comentario, doctor. Yo creo que es lo que estamos retomando en cada una de las sesiones. Este tipo de patologías y más la neurooftalmología que nos asociamos y estamos en relación con otras especialidades, es súper importante hacer un buen interrogatorio, tratar de valorar integralmente al paciente. Digo, nosotros no tenemos por qué estarlo valorando neurológicamente, pero creo que ayuda mucho que podamos tomar algunos datos que nos lleven a investigar la patología completa. Claro, Eh, es que la clínica no es reemplazable, no es reemplazable por estudios de gabinete. Son un complemento de una buena clínica y el desastre de una mala clínica. Así es, Sí. Claro, así es, doctor. muy bien. Doctor, aquí, bueno,
Ustedes que ya tienen mucha experiencia en esto, la doctora Isabel nos pregunta que qué puede hacer en un caso desafortunado cuando haya ruptura de sutura o desgarro y que irremediablemente se pierde el músculo transoperatoriamente. ¿Qué tan atrás se puede ir o cómo se puede recuperar o qué es lo que ustedes consideran que se puede Yo hacer? creo que es un consejo que no se puede dar, es decir, no se puede decir, haz esto, porque si no lo has hecho nunca, lo vas a hacer mal. Ok, Entonces, lo que hay que hacer es cerrar y llamar a alguien que sepa manejar eso, porque si no, el desastre va a ser absoluto. O sea, se puede romper la fascia orbitaria, salir grasa, Sí, se hace un haber cochinero. sangrado, romper las vorticosas. Terminan en desastre casi siempre cuando no se maneja habitualmente los músculos. Y si por desgracia se rompe la sutura o se va el músculo, se desgarra, ahí terminó la cirugía. Hay que cerrar conjuntiva. Si se está uno en un hospital, llamar al cirujano de estrabismo para que lo haga. Si no se está en un hospital, entonces esperar si puede llegar al día siguiente a recuperar el músculo, porque no es una cirugía fácil y si no se está habituado, solo causa desastres en intentarlo. Lo mejor es cerrar y llamar a alguien que pueda hacerlo. ok, doctor, qué difícil se escucha eso, sí. Qué bueno. Es Sí, un muy buen consejo. es bueno. La verdad es que yo solo tuve un músculo suelto y fue casi cuando entré al general, ahí en el general, este, por distracción, o sea, estaba enseñándole a una residente y lo estaba haciendo muy bien. Entonces me dijo, ¿dónde le corto? Y yo, aquí, sí, ahí, córtale. Venme pasando y cuando me golpeó, ¡zas! Y yo le dije, córtale ahí. Entonces le dije, lo primero que hay que hacer es sereno, respira, vamos a llevar un poquito el ojo, es el recto lateral, hay chance de encontrarlo más fácil. Y así, nada más metimos una pinza, metimos la otra y jaló y salió a la primera. Le dije, en el nombre sea de Dios, Tuviste suerte, que pásamela. muy bien. Sí, no. Es que mira, si la disección apenas está iniciando, el músculo ahí se queda. Sí, Si la exacto. disección ha sido muy amplia, el músculo se va para atrás. Entonces también Claro. eso depende, ¿no? ¿En qué Claro. momento de la cirugía se va? O hay cirujanos que hacen mucha disección como yo, y hay otros que hacen poca disección. Si se hace poca disección, es más probable que se quede muy cerca y que se pueda tomar con facilidad. Por otra parte, si el paciente no está atropinizado, entonces al tirar del músculo, la frecuencia cardíaca baja, Claro. ¿verdad? Si lo Claro, encuentra uno, sí, la sí, sí. frecuencia cardíaca baja. Pero si está atropinizado, pues esa no sirve, No va a ayudar. Sí, no, Es no no. va a como ayudar. el operando. Recordar también que el músculo no está pegado así tal cual a la esclera, sino que lleva la corredera precisamente del músculo. Entonces, como dice el doctor Fonte, cuando se te va un músculo, no le estés ahí metiendo porque muchos piensan que con meter el gancho ya lo van a agarrar y lo único que están haciendo es meterlo más. Y hay que recordar que viene por una corredera el músculo. Entonces es ir disecando, jalando poco a poquito hasta buscar esa bolsita y de ahí meter el músculo, agarrar el músculo. Pero como dice el doctor Fonte, cierra y mejor Y, amarre. Claro, mejor que lo haga el experto, claro. sí, claro. Y reconocer hasta donde tiene uno límite también es Importante. lo más importante. No pasa nada. No pasa Exacto, absolutamente nada. reconocer sus propios límites, ¿verdad? Así es, doctor. Si yo perforo el globo ocular, pues ¿qué voy a hacer? Pues llamo al retinólogo, ¿verdad? No trato de a ver si se desprendió la retina y entonces se la voy a pegar yo. Pues no, no, no. En Claro. ese momento llamo al retinólogo. Muchas gracias, doctor. Sí. Otra pregunta de la doctora Isela Margarita. Si han visto parálisis del sexto par en niños en edad escolar por ahorita que está muy común el uso prolongado de dispositivos electrónicos. No. Endotropias sí ya está Endotropia sí, descrito, parálisis no. pero parálisis no. Ok. Sí, Son no, parálisis endotropias, no. son endotropias por uso excesivo de los aparatos electrónicos, pero no es por parálisis. La movilidad sigue siendo normal hacia afuera, pero hay una endotropia por el exceso de convergencia acomodativa.
Sí, si tienes limitación de movimientos, eso no es por dispositivos electrónicos. Electrónicos. Hay que buscarle otra cosa. Sí, Ok, ok, eso es algo muy Eso. importante, ¿no? al unísono lo dijeron, hay que buscar otra cosa. Sí, Muy bien, pues ya estamos en el tiempo, si no se nos van a dormir bueno, ahí en la muy pantalla. Y bien. está muy bien, muchas gracias. De hecho, creo que los demás comentarios son felicitaciones a los tres. La gran mayoría de los comentarios en que les pareció una excelente plática. También en la otra página, la gran mayoría son felicitaciones, excelentes comentarios para todos ustedes. Yo les agradezco en nombre de la asociación que nos hayan ayudado en esta sesión el día de hoy. Muchas gracias a los tres, me parece que fue una de las mejores pláticas que hemos tenido. Y bueno, pues si no quieren agregar algo más. No, yo nada más agradecerles. Muchas gracias. Y A a la ustedes, asociación, muchísimas a gracias. Diego por la invitación y a ti, Jessica, Daniela. ¿Cuál nombre usas, Jessica o Daniela? Los dos, doctor, por eso. Los no. dos, ah. Claro, no juntos, pero sí los dos. Muy bien. Saludos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Entonces, vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Nos esperamos Muy el día de bien. mañana a las 8 de la noche también. Vamos a tener el día de mañana la participación de la doctora Verónica Cristina. Ella es de Guadalajara, también neurooftalmóloga. Nos va a hablar el día de mañana de las parálisis, tanto supra, inter e infranucleares. Espero que nos puedan acompañar el día de mañana. Muy bien. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Bye. todos. Hasta Gracias, luego. Diego. Hasta Bye. luego.